Ahora no dejan participar a Álvaro Noboa. Hablan de retrasar las elecciones. Hay una pugna inmensa. ¿Y de qué se debe la pugna? Oyachi, esto es muy importante, Chimborazo. Entendamos lo que estamos viviendo. El gobierno apoyaba a Lasso, pero vio unas encuestas, hizo una encuesta a principios de noviembre, y ESOP, la empresa que le hace la encuesta, que Lasso estaba perdido. Llamó a sus estrategas que son extranjeros, embajadas, etcétera, y dijeron la única alternativa es meterles un outsider. Vieron la manera de meterlo a Noboa. Hicieron otra encuesta, 24-27 de noviembre, y vieron que con Noboa destrozaba a Lasso, pero nos quitaba un poquito a todos, y se alejaba la posibilidad de ganar una sola vuelta, y en la segunda vuelta se unían todos contra nosotros. Lo metieron a Noboa, pero ¿qué pasa? Lasso y Nebot controlan el Consejo Nacional Electoral. El gobierno controla el Tribunal Contencioso. El Tribunal Contencioso permitió que entre Noboa y el Consejo Nacional Electoral niega que entre Noboa. Y ahí viene la pugna, y por eso han recurrido a la Corte Constitucional y tenemos esta vergüenza que estamos viviendo. Y recuerden, ¿no? Consejo Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, puesto por Trujillo. También ahí están las consecuencias de la consulta mañosa. Ahora, en lo que todos están de acuerdo es en retrasar desesperadamente las elecciones para ver si se recomponen sus candidatos. Eso es absolutamente inconstitucional, pero bueno, ya se ha visto de todo con este gobierno. Hablando de la participación misma ya del binomio Arauz-Barrascal, se le ha consultado al candidato a la presidencia, pues, si sería o estaría a la disposición de lo que diga el expresidente Rafael Correa en el caso de llegar nuevamente al poder. Esto es lo que pues se ha ido analizando y se va dando también o analizando cada uno de los planteamientos. Ahora mismo pues se denosta en ciertas redes sociales el hecho de decir vamos a sacar oro de los celulares o vamos a adoptar un modelo económico que podría desdolarizar. Este juego de información y desinformación precisamente no permite a la ciudadanía tomar una decisión adecuada, sea cual sea, para el futuro del país. Bueno, ese es porque no tenemos una prensa buena, porque la prensa debe ser la guardiana de la verdad, debería decirle la verdad a la gente. Por ejemplo, ahora se trata de humillar y menoscabar a un candidato joven. Es como que si yo le dijera, usted está ahí en esta radio para obedecer lo que le dice el dueño, ¿verdad? Lo estaría ofendiendo. Tal vez se está confundiendo con Moreno, que se ha hecho lo que le han ordenado Lasso, Nebot, los titiriteros. Pero Andrés Arauz es un chico brillante que sabrá tomar decisiones por cuenta propia en función del bien común. Como siempre decimos, Andrés Arauz a la presidencia, al poder, el pueblo ecuatoriano. Y si hubieran investigado un poquito más, se darán cuenta que lo que aquí escandaliza a los neófitos, ¿no? La ignorancia atrevida, se llama minería inversa. Y existe en muchos otros países. Y por supuesto que se puede sacar oro de aparatos eléctricos. Hay una serie de documentales, los jóvenes que nos están escuchando, entren a Google, vean videos, minería inversa, y verán todo lo que se puede rescatar del reciclaje. Así que es una propuesta absolutamente coherente, valedera, pero dentro de la mediocridad de la política ecuatoriana y con todo respeto a cierto periodismo, que no entienden, no investigan, escandaliza, pero no hay por qué escandalizar, deberían informar, deberían investigar y decirle la verdad al público. Y sobre la desdolarización, eso nos pone hasta contento, porque lo mismo dijeron en el 2006, lo mismo dijeron en 2009, lo mismo dijeron en 2013, lo mismo dijeron en 2017 y siempre perdieron. Es decir, es una medida desesperada y volverán a perder nuevamente. Los únicos que van a dañar la dolarización, a derrumbar la dolarización, si continuamos con esta política, son ellos. Porque para que funcione la dolarización, los dólares deben estar dentro del país. Y ahora tenemos una brutal fuga de capitales que hay que pararla urgentemente o ahí sí se va a caer la dolarización. A propósito del modelo político y la reciente presencia también del expresidente Correa en Venezuela, el expresidente Mujica ha afirmado que la crisis en ese país es una historia de fracaso provocada por el fanatismo. Muchos ecuatorianos pues miran estas situaciones que ocurren en el vecino país y se preocupan pensando en que podríamos llegar a una situación económica similar. ¿Y por qué? ¿Por qué tendríamos que llegar, don Diego, a una situación económica similar? Deme un índice económico que demuestre eso. Dígame por qué. Lo que se plantea es que se podrían aplicar modelos similares como la expropiación de bienes, la toma de empresas por parte del Estado, y que eso podría afectar la economía del Ecuador. Ya, y si no lo hicimos en 10 años, ¿por qué lo haríamos ahora? ¿Me puede explicar eso? Entonces son puros rumores. La prensa está no para reproducir rumores, sino para informar a la gente. Además, se le olvida el hecho
de que en Venezuela no hay que han fracasado esas políticas, sino es el bloqueo. O sea, analizar la situación de Venezuela sin la atracción del bloqueo es una barbaridad académica y con todo respeto periodística. Es como ver un muerto con 20 puñaladas en la espalda y decir que se murió de paro cardíaco, pues, de muerte natural por tener mala salud. Es como que si yo mañana tiro una bomba atómica en Chile y destruyo Chile y digo fracasó el neoliberalismo. Venezuela ni siquiera puede vender su petróleo. Impide al Ecuador vender 3 meses su petróleo para ver dónde vamos. Si este gobierno con todo, con recuperación del precio del petróleo, toda la ventaja de apoyo de los grupos de poder, nos llevó a la ruina. ¿Se imagina si además no hubiera podido vender su petróleo? Entonces, que no se hablen cosas sin sentido. O sea, ¿por qué iríamos camino a Venezuela? A no ser que estén planificando, en el caso de que ganemos, bloquearnos como ha bloqueado a Venezuela. Ya en este trabajo político que se viene realizando, ¿cómo ha percibido el presidente Correa la reacción de la ciudadanía desde la visión del trabajo cumplido y también este contacto que va teniendo a través de los diferentes representantes que están recorriendo el país? ¿Consideran que las posibilidades, más allá de las encuestas que se han mencionado, pues que dan diferentes índices, esta posibilidad cierta de que el binomio Arauz-Carrascal cuente con el respaldo de la ciudadanía? Don Diego, Rabascal, no es Carrascal, no es Barrascal, es Rabascal. Pero en todo caso, don Diego, yo salí después de 10 años de gobierno con 70% apoyo popular y sin una infracción de tránsito. Cuando denuncio la traición de Moreno, su pacto con Bucaram, revise mi discurso el 10 de julio en el aeropuerto, antes de tomar el avión para venir a recibir, como había advertido en el 2014, con mi familia a Bélgica, denuncio la corruptela con Bucaram y cómo le han dado las eléctricas y luego también le dieron un hospital. Ahí empieza la persecución. Actualmente tengo 38 investigaciones penales, más que el Chapo Guzmán, Pinochet y Al Capone juntos. Ya causa risa eso. Entonces, felizmente siempre, pese a todo eso, pese al discurso único, a la censura de prensa, porque recién nos dan espacio en ciertos medios de comunicación, todavía seguimos siendo la principal fuerza política y gracias a Dios y al pueblo ecuatoriano, soy el político con mayor reconocimiento de nuestro pueblo. Y eso nos llena de optimismo. Y las encuestas nos dicen que encabezamos, no es triunfalismo, es gratitud, pero obviamente tenemos que trabajar como si no tuviéramos un solo voto y no es suficiente. Por favor, pueblo de Chimborazo, ganar la presidencia para recuperar juntos el futuro, sino que para derogar las leyes como el apoyo humanitario que ha destrozado la seguridad laboral, para recuperar el ferrocarril, para evitar las privatizaciones, se requiere mayoría en la asamblea que va a ser más difícil de lograr. Porque por perjudicarnos y para evitar la gobernabilidad, cambiaron el método de asignación de escaños. Antes, para sacar primero y segundo asambleísta, usted tenía que ganarle 2-1 al que le sigue. Ahora tiene que ganarle 3-1, lo cual es casi imposible. Con eso van a dispersar la asamblea, van a poder chantajear si hay un gobierno débil, van a poder exigir más hospitales como lo hicieron ahora. Entonces, con más ganas hay que votar por un proyecto nacional. Apoyo al binomio y apoyo a la asamblea. Entonces, sin jamás caer en el triunfalismo, estamos muy optimistas y muy agradecidos con el pueblo ecuatoriano. De darse un resultado positivo, el expresidente Correa espera retornar al país, conseguir que el régimen, en este caso que encabezaría el binomio de UNES, pueda lograr aquello. Mire, esa pregunta siempre me la hacen. Si hubiera querido vivir en Ecuador, me hubiera quedado viviendo en Ecuador. Y la historia sería difícil, diferente tal vez. Porque si no me hubieran cogido desprevenido estando acá, hubiera podido revertir todo lo que, parcialmente lo que hizo Moreno. Pero yo dije que iba a venir a vivir acá, mis hijas estaban estudiando acá, mi esposa es belga, vivimos 25 años en Ecuador. Creo que es de justicia vivir unos años acá. Además que no es que me desagrada Bélgica y aquí quería dedicarme a la academia. He podido hacerlo en términos relativos porque cada día me despierto a ver qué nueva acusación tengo y he tenido que hacer escritos, notarios, traducciones y obviamente aceptar todos los trabajos. Yo nunca he sido una persona ambiciosa, codiciosa, pero he tenido que aceptar todos los trabajos para poder pagar abogados. No hemos gastado decenas de miles de dólares en abogados, pero al menos yo he tenido trabajo. Hay gente por perseguida que ni siquiera le han permitido tener trabajo. Entonces, no es mi proyecto regresar al país. Si ganamos, los problemas jurídicos no se resolverían. Tal vez sí, porque sí hay jueces honestos que sin presión harían lo correcto, porque esos casos, esas acusaciones son unas cantinflas, una mamarrachada. Pero con la presión actual se necesitan jueces heroicos y eso todavía no tenemos. Pero si no se resuelve a nivel nacional, estamos ganando todo a nivel internacional.
Pero si tuvieran razón, alguien les hubiera hecho caso. Nadie les hace caso y le vamos a ganar todo a nivel internacional. Y más temprano que tarde vamos a ratificar lo que ya sabe el pueblo ecuatoriano, que los corruptos siempre fueron ellos. En la parte final, algunas ideas sobre lo que piensa el expresidente ecuatoriano sobre algunos aspectos de nuestro país, la prensa ecuatoriana. Bueno, eso tendría que preguntarle a Andrés. Ahora, yo creo que la prensa ecuatoriana, con todo respeto y con las excepciones de siempre, malísima. Una buena prensa es vital para la democracia. La prensa es la guardiana de la verdad. Pero si los periodistas, ciertos periodistas, son los primeros en robarnos la verdad, ya se pierde la referencia. Además, un círculo vicioso, porque entonces los políticos mienten, los empresarios mienten, todo el mundo miente y nadie dice la verdad. Y sin verdad, sin información, no existe democracia y no existe desarrollo. ¿Cómo tomamos las acciones las decisiones de acción colectiva? ¿Cómo elegimos correctamente? Entonces, no es un detalle irrelevante, bueno o mala prensa. Es el detalle para tener democracia y desarrollo. Ese es mi criterio. El criterio de Andrés tiene que preguntárselo a él. Y cuidado, por si acaso mi segunda hija es periodista, ¿no? Todos debemos estar contra la mala prensa, los malos periodistas, como contra los malos políticos, la mala política. Pero otra cosa es estar contra la prensa y contra los periodistas. Siempre lo vamos a apoyar. Contra la mala prensa y los malos periodistas siempre lo vamos a denunciar. Como también hay que denunciar la mala política y los malos políticos, pero jamás caer en el error, y lo dice el Papa, de rechazar la política, que es fundamental para gobernarnos como sociedad. Sobre la corrupción en Ecuador. Bueno, nosotros luchamos denodadamente contra la corrupción. Aquí tengo algunos cuadros, que si quieres se los hago llegar, de cómo, por ejemplo, en mi gobierno, disminuimos, estamos en el puesto 160, porque otra cosa que le ha hecho creer a los jóvenes es que la corrupción ha empezado con mi gobierno. Estamos en el puesto 160 de corrupción a nivel mundial, de los peores países. Mejoramos 40 puestos. Eso sí lo tengo acá escrito. Tengo estadísticas, porque hay que hablar con estadísticas, se nos ha engañado demasiado, ¿no? Por ejemplo, sobreprecios. ¿Se acuerda que incluso organizaron una comisión de la ONU? No descubrió ningún sobreprecio, le llamaron sobreprecio a los reajustes de contrato. Es decir, si la carretera costaba 100 millones y porque hubo que mover más tierra costó 120, le llamaron sobreprecio. Eso no es sobreprecio, es reajuste de contrato. Si no, ¿dónde están los juicios? No hay ningún juicio sobre precio, pero así nos ha engañado. Pero mire, seamos técnicos, académicos, hablemos con la verdad, con datos, elevemos el nivel de discusión política y democrática. Estos son datos del Banco Mundial. Ahora, seguramente el Banco Mundial también es correcto. Dice porcentaje de empresas que pagaron al menos una coima. 2006, 15.4%. 15.4%. Cuadruplicamos el nivel de inversión, es decir, hubo mucha más contratación. En el 2010 ya era solo 1.7%. Aquí está Odebrecht. Pero se agarraron de eso para generalizar y echar lodo con ventilador. Ahora sí tenemos nuevamente la corrupción generalizada. Pues es tan sencillo como esto, todo lo que nos escuchan. Oye, ¿cuándo sentían más corrupción? Ahora que de nuevo se venden cupos en colegios, en universidades, tramitadores del registro civil, se venden los puestos públicos, se reparten hospitales, hay sobreprecios hasta en fundas de cadáveres, se dan carnet de discapacitados falsos, se financia la consulta mañosa con plata de las empresas públicas durante nuestro gobierno, que no logramos erradicar toda la corrupción, pero la redujimos grandemente y le estoy enseñando las pruebas. Y si me da 2 minutos, le enseño, ¿qué 2 minutos? 30 segundos, le enseño también la prueba, acá, índice de corrupción. Acá lo tengo en la computadora. Puede ver, los que siguen esto por Facebook, ojalá que se pueda ver, cómo subía hasta nuestro gobierno el país en el ranking de corrupción. Llegamos al puesto 160 y en nuestro gobierno empieza a bajar. Y subimos y mejoramos 40 puestos la posición, pero no significa que se eliminó toda la corrupción. Pero nos quieren hacer creer que recibimos una Suiza, recibimos el paraíso terrenal y que con nosotros empezó la corrupción. Eso es falso. Nosotros redujimos grandemente la corrupción, pero no la pudimos eliminar en forma total. Eso es prácticamente imposible. Sobre la crisis económica y emergencia sanitaria en el país. Son dos cosas distintas, ¿no? Pero de hecho, para solucionar la crisis sanitaria se requiere solucionar la economía para tener recursos. Mire, todo eso fue muy mal manejado. No lo digo yo. Revise indicadores comparativos, la CEPAL, cuánto invirtieron otros gobiernos para reactivar la economía, impedir todos los impactos de la pandemia, y cuánto hizo este gobierno. No hizo absolutamente nada, por el contrario. Sacó plata del país, pagó anticipadamente deuda externa, contrajo aún más la economía, que ya se estaba contrayendo del 2019. Nosotros dejamos la economía creciendo. Revisa, jóvenes que me escuchan, universitarios, gente robamba, gente muy culta.
Revisen, 2017, son cifras públicas. Crecimiento 2.4%. 2018, 1.5, 1.8, no recuerdo. 2019 ya no hubo crecimiento, ya estábamos en recesión. Y con la pandemia vamos a decrecer 11%. Eso es el doble que en el 99. No tenía por qué ser tan grave. Estamos decreciendo mucho más que el promedio de América Latina, 4 veces más que el promedio de las economías emergentes a nivel mundial. Les aseguro que con nosotros no hubiera pasado eso, como no pasó en el 2016 cuando tuvimos un terremoto de casi 8 en escala Richter. El Fondo Monetario, antes del terremoto, planificaba que íbamos a decrecer 4.5% porque se había desplomado el precio del petróleo, se había apreciado el dólar, y finalmente crecimos solo 1.5% porque ya solo en el terremoto habíamos perdido 3.000 millones de dólares, 3 puntos del PIB. Entonces les aseguro que con nosotros no hubiera ocurrido la tragedia que estamos viviendo. Pero hay que ver hacia el futuro, hay luz al final del túnel. Lo ha dicho Andrés, por ejemplo, inyectar de un solo golpe $1.000 a 1 millón de familias, eso se llama Big Push de demanda, shock de demanda, para reactivar la economía, es lo que recomienda la CEPAL, el propio Fondo Monetario. Pero una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que impone, sino que otros países lo hacen mensualmente, las transferencias. Lo que se recomienda altamente en esta crisis es dar transferencias a las familias, solo que Andrés lo está proponiendo de un solo golpe, y eso es 1% del PIB, cuando los otros programas cuestan 2, 3%, es perfectamente factible. Sobre la crisis sanitaria, ahí hay negligencia criminal, eso tendrá que ser investigado por la justicia. No hicieron nada. Desde que se supo que había el nuevo virus en Wuhan, China, desde que se tuvieron los protocolos. Por ejemplo, acuérdense que en marzo todavía decían que van a traer 2 millones de test. Y era mentira. Redujeron el presupuesto en salud. Acabaron el convenio con Cuba y 400 médicos cubanos regresaron en diciembre a Cuba, entre ellos 74 expertos en epidemias, que tan útiles hubieran sido para enfrentar la pandemia. No prepararon nada para la cuarentena. O sea, no aumentaron una cama de cuidado intensivo sin los hospitales que nosotros hicimos. Ecuador sería un gran cementerio. Ordenaron a la gente mantener cuarentena y la gente que trabaja día a día tenía que escoger entre morirse por el coronavirus o morirse de hambre con sus hijos. Había que respaldarla con logística, llevando víveres, que a la vez reactiva el campo, comprando las papitas para que el precio del quintal no esté a $3, comprando la leche para que no esté a 25 centavos el litro para mantener los precios de sustentación. No hizo absolutamente nada el gobierno y somos el país con más muertos per cápita del mundo por el descuido y la negligencia de esta gente, por el ataque, la agresión a la salud, a la cual le redujeron incluso presupuesto, despidieron como 3.000 funcionarios del sistema de salud. Por si acaso, las cifras oficiales hablan de 14.000 muertos, eso es mentira. Es tan sencillo como esto, sobre todo los jóvenes que son pilas, ¿verdad? Revisen 2017, 2018, 2019, muertes de marzo a noviembre. Comparen con 2020 y verán que tenemos 37.000 muertes más. ¿Por qué se produjeron esas 37.000 muertes? Un misil, cataclismo, no, es la pandemia, pero no están registrando esas muertes. A propósito de la mención al Fondo Monetario, el criterio sobre el endeudamiento externo y la relación con los multilaterales durante este periodo. Qué buena pregunta y se la agradezco. Nuevamente una buena pregunta porque, insisto, hemos vivido una mentira, 3 años y medio de engaño. Aquí están cifras de propio acuerdo con el fondo, son cifras oficiales. ¿Se acuerdan que dijeron que había dejado sobreendeudado al país? Que había roto la ley, que había sobrepasado el 40%, que además nunca ni siquiera con lo que decían se había sobrepasado, porque estaban utilizando metodología equivocada. Pero en todo caso, dijeron que habíamos dejado endeudar en 60.000 millones. 60.000 millones, 60% del PIB. Aquí están las cifras oficiales. 2016, final de 2016, deuda externa, que es lo importante, 25.7%. Deuda total, por si acaso, es solo 38% y pueden verificar. Ahora sí, este gobierno en 3 años ha duplicado la deuda externa y estamos en 52%. Cifras del Fondo Monetario. En términos absolutos, yo recibí el país con 10.215 millones de deuda externa. En el 2016 teníamos 25.679, con terremoto y todo incluido. 15.000 millones más. Pero invertimos 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares. ¿Dónde está esa inversión? Las carreteras, las hidroeléctricas, las escuelas del milenio, los hospitales, los puertos, aeropuertos y tantas cosas más. Entonces esto, para poner un ejemplo cotidiano, es como un padre de familia que compra una nueva casa a $100.000, pero solo se endeuda en 15.000. Tremendo buen negocio, tremenda responsabilidad. Tienen la casa 100.000 y solo deben 15.000. Nosotros invertimos 100.000 millones y solo debemos al extranjero 15.000 millones. Estos señores, y en 10 años, en 3 años y medio se han endeudado en 25.000 millones y no han puesto un adoquín. La deuda externa ha aumentado, cifra Fondo Monetario,
de 25.679 millones a 51.569, estimado el 2021. Al 2020, 48.161. Prácticamente 23.000, 24.000 millones más. Pero no ha puesto un adoquín. ¿Dónde se ha ido esa plata? Lo que saben de economía, si no hay inversión pública, debe estar en reserva. Las reservas no han aumentado. Lo único entonces que queda es fuga de capitales. Y eso es lo que preocupa. Se siguen endeudando porque necesitamos financiamiento para salir de la crisis, pero no para reactivar la economía, no para pagar salarios, para ponerse al día con los maestros, no para comprarle la leche a los ganaderos y que defender el precio de sustentación, no para reactivar al pequeño agricultor comprándole su producto, las papas, las habas, la lenteja, y con eso dar desayuno escolar o atender a las familias que están sin ingresos. No, esa plata ha servido para que los banqueros, los grandes oligarcas de este país saquen la plata del país. Entonces, eso es extremadamente grave. El pensamiento del expresidente Rafael Correa sobre el gobierno de Lenín Moreno. El peor de la historia, o sea, pero es algo patológico ya. No solo el odio, la perversidad contra nosotros, no perseguirnos cuando saben que los corruptos son ellos. ¿Dónde están mis cuentas en el exterior? ¿Cuántas veces han metido cuento de que ahí está la cuenta offshore en el Vaticano, en Suiza, y cada vez que salen con una de esas cantifladas, ábrenla, si sé que es mentira? Yo he tenido cuentas en Ecuador, cuando vivía en Ecuador, tuve cuentas en Estados Unidos, cuando vivía en Estados Unidos, que ya están cerradas, fui 4 años estudiante allá, y tengo cuentas en Bélgica porque vivo en Bélgica, y pueden revisar lo que les dé la gana. El que tiene cuenta secreta, que ya se la descubrió hace 2 años, en Panamá, Balboa Bank, es Moreno y su familia. La cuenta 100-4-10-71-378 in investment. Y la fiscal corrupta puesta ahí para perseguirme y encubrir a Moreno, después de 2 años, no es capaz de abrir una cuenta. Moreno reconoció, dijo que era de su hermano. Si es su hermano, ¿por qué no le pide pues que abra la cuenta del hermano para ver cuáles son los movimientos? Porque ahí está la compra de su departamento en Alicante, la compra de muebles para su casa en Ginebra, de Moreno, pagado con transferencias de Javier Macías y Conto Patiño, sus testaferros, que pedían comisiones por los contratos del Estado. Los corruptos siempre fueron ellos. Entonces, no solo se trata de un gobierno corrupto, malo, perverso, sino que además inepto. Destruyó el país y entregado a los grupos oligárquicos, porque los chimborazos de conocer que mientras todos nosotros estamos sufriendo una grave crisis económica, los banqueros en 2019 rompieron récord en utilidades y volverán a tener altas utilidades este año, porque le están sacando la cabeza a las familias. Por eso Andrés ha dicho, vamos a renegociar esas deudas privadas con los bancos, incluso con el BIES, ¿no? Entonces, mientras el sector turístico está quebrado, los restaurantes, el hotel, estos señores están llenándose los bolsillos de utilidades porque tenemos un gobierno corrupto, incapaz, pero además en función de esos intereses, no en función de los intereses de la grande mayoría. Para mí realmente es patológico. Es como el rey mira al revés, todo lo que tocaron lo destruyeron. Pasará a la historia, y ya está en historia, como uno de los peores gobiernos que ha tenido el país. ¿Qué es lo que más lamenta el expresidente Rafael Correa luego de este recuento de lo que ha pasado en el Ecuador, de lo que fue su gobierno y de la expectativa que se genera frente a este proceso electoral? O sea, ¿qué es lo que más lamento? Porque obviamente haber apoyado a Moreno, que nos engañó a todos, ¿no? Sin embargo, como siempre digo, la culpa no es del traicionado, sino del traidor. A nosotros nos engañó. Para Lazo, Nebot, los grandes medios de comunicación, ellos fueron cómplices de Moreno. Traicionaron la democracia. La gente eligió el programa de la Revolución Ciudadana, que hubieran continuado esas políticas que le dieron tanta prosperidad, votaron a la basura ese programa, impusieron el peor neoliberalismo y nos quebraron a todos. Por supuesto, pues, que lamento eso, aunque con la información que teníamos en ese momento fue la decisión correcta. Pero nunca nos imaginábamos que este era un psicópata que estaba fingiendo y que era un traidor. En todo caso, hay que mirar hacia el futuro. Son cosas que pasan. Luis Alfaro, acuérdense que lo traicionó Leonidas Plaza, aunque no fue una traición de esta dimensión, porque Leonidas Plaza continuó siendo liberal y se dividió el liberalismo entre placismo y alfarismo. Acá este tipo traicionó todo el progresismo y se fue a la extrema derecha. Es algo vergonzoso. Pero hay que mirar hacia adelante. Juntos podemos recuperar el futuro. Esto nadie lo pensó, nadie peor lo deseó. Ocurren estas cosas. La destrucción es inmensa, pero ya una vez encontramos un país destrozado en el 2007. Y juntos lo sacamos adelante. Juntos volveremos a recuperar el futuro. ¿Se siente en parte responsable de esta situación el expresidente? Sí, depende cómo defina responsable. Usted tiene que vivir entre responsabilidad y culpa, ¿no? Culpa
directo autor con dolo. Por ejemplo, yo soy responsable como presidente de la seguridad y mejoró muchísimo la seguridad. De 15 homicidios por 100.000 habitantes, redujimos a 4.6. 16 homicidios, 18, perdón. Disminuimos a menos de la cuarta parte, pero todavía sigue habiendo homicidios. Y cuando se asesinaba un padre de familia o algo, uno se siente responsable, pese a que no es la culpa de uno, pero es la responsabilidad política. Acá yo propuse a Moreno, por supuesto que me siento responsable por haberme dejado engañar, pero obviamente los culpables, los que actuaron con dolo, con mala fe, son otros, empezando por el propio Moreno y todos los que han protegido a Moreno estos 4 años, incluso los que le permitieron salirse con la suya en octubre del año pasado, después de tantos muertos, tanta represión, cuando la Constitución establecía que en caso de grave convulsión política y social se podía anticipar elecciones, democráticamente, constitucionalmente, como se hace en Europa. Si eso se hubiera aplicado, esta pandemia nos hubiera tomado con un gobierno nuevo y la situación fuera absolutamente diferente. ¿Sigue pensando el economista Rafael Correa que la alternativa es el socialismo? Sí, socialismo moderno, que no significa estatismo, significa justicia, sin excluir la eficiencia, significa la verdadera libertad. Para los neoliberales la libertad es la no intervención. Es decir, que la niña que gracias a Dios de una familia acomodada de Quito pudo educarse en un colegio de $1.500, hacer pasantías en Estados Unidos, aprender 4 idiomas, computación, ponerla a competir contra la niña de la campesina, de la hija de la campesina de Guamote, que fue una escuela unidocente y ni siquiera acabó primaria. ¿Qué competencia es eso? Eso se llama masacre, no competencia. Para ella competencia debe haber igualdad de oportunidades. Entonces, para ellos, la libertad es la no intervención. Que el peleador de 200 kilos masacra al de 50 kilos. Para nosotros, el progresismo, la libertad es la no dominación. Y para eso la gente debe tener oportunidades, educación, salud, derechos. Esa es la gran diferencia. Pero le digo una cosa, Diego. El momento actual no es de izquierda o de derecha. Es tan obvio lo que hay que hacer porque la patria está destrozada. Es como después del terremoto de abril de 2016. Hayan sido un presidente de izquierda o de derecha, lo importante era actuar con eficacia, con eficiencia, con rapidez, albergar a la gente, darle comer, tomar las medidas sanitarias para que no haya epidemia, recuperar los servicios de agua potable, electricidad, como después de la Segunda Guerra Mundial. Esto va más allá de izquierda o derecha. Se trata del amarillo, azul y rojo. Han destruido la patria y la pueden destruir irreversiblemente si nos equivocamos el próximo 7 de febrero. Entonces no se trata de izquierda y derecha, se trata de amarillo, azul y rojo, no improvisar, no caer en la tentación de aventureros, votar por esas políticas que tanta prosperidad nos dieron. O Chimborazo, los que me escuchan, Chimborazo ese, ¿cuándo vivían mejor? ¿Ahora o durante nuestro gobierno? Es evidente pues, la prosperidad de nuestro gobierno. Votar por esas políticas que son probadas en beneficio del bien común y por gente con capacidad, experta en economía como Andrés y Carlos Rabascal, Andrés Arauz para presidente, y que además tiene una gran experiencia, porque como siempre confiamos en los jóvenes, a sus 35 años, Andrés, además de tener títulos de economista, de matemático, fue director del Banco Central y fue ministro de Ciencia y Tecnología. Muy bien, ha sido un interesante diálogo con el expresidente Rafael Correa, analizando los temas del país, de la campaña electoral y la expectativa que sin duda se genera en todos los ecuatorianos sobre nuestro futuro. Muchas gracias, economista Correa, por habernos acompañado. Gracias a usted, Diego. Un inmenso abrazo a nuestro Chimborazo querido y ánimo, ánimo. Ya lo hicimos una vez. Juntos volveremos a recuperar el futuro. Un inmenso abrazo a todas y a todos. Y si no volvemos a hablar, una feliz Navidad. Yo sé que son momentos durísimos, pero hay que perder el optimismo, la alegría, la esperanza. Feliz Navidad y tengan la certeza que el año 2021, si tomamos las decisiones adecuadas, va a ser mucho mejor. Un inmenso abrazo. Muchas gracias. Ha sido el diálogo con el expresidente de la República.